Gracias a Dios, contento, contento. Bendito Dios. Gracias, Norma, gracias. Le dices gracias también a Angélica y a Jessy, por favor. Mañana usted, profe, cuando estemos en la clase, si Dios quiere. Oh, mañana sí tenemos clase, primero Dios. Espero que sí. Ok, Ujú. Sí, bendito Dios que pudimos aportar poquito cada una y mire, Dios lo dobleteó. sí, gracias. A ver, cartas. Hebreo. ¿Sabes qué, Norma? Ajá. No tengo mi teléfono aquí a la mano Ujú. y no puedo salir de aquí ahorita Ajá. porque está mi nieto Dante y luego se va a querer meter acá y es un torbellino, es como el demonio de Tasmania. Ay, profe, ahora sí me hizo reír. Sí, Así o son los sea, niños ya ahora. sí, 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 o sea, híjole. ¿Eh? Una energía que nadie se la acaba. Sí, yo dije, ay Dios, ¿y ahora qué hago? Ajá. Pues, pues ahora voy a tener estoy abriendo la Biblia aquí ¿cómo decirte? Estoy abriendo la En el Biblia, website. ajá, Híjole. Ay. porque mejor preferí dejarla allá afuera. ¿Y alguien está con usted o está solito? Sí, yo sé, no, está su papá, pero también está trabajando. Es que hoy Ismael tuvo así como una participación y pues se fueron y pues aquí ellos viven muy lejos de casa. Ok. Es el hermanito, Pero dale. sí, de Ismael. Eh, una gran diferencia, Pero ¿no? ya aquí ya, sí, pero ahorita ya gracias a Dios aquí ya tengo la Biblia y todo para que empecemos hoy con las citas bíblicas que vamos a meditar. Y la primera cita bíblica es de Juan 3 del 11 al 18, pero vamos a recordar un poquito lo que hemos estado viendo de esta carta, ¿sale? En Ujú. nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas tardes también, Irma y Ofelia. Pues hoy continuamos nuestro estudio de este capítulo 3 de la carta de San Juan que nos está enseñando a cosas muy relevantes para nuestra vida. ¿A qué iglesia va destinada esta carta? Pues a todas las iglesias cristianas de la provincia de Asia Menor, a esas iglesias que San Juan en el Apocalipsis también se dirige. Acuérdense, antes había iglesias como por zona, cuando empezó. Sí, todas enseñaban lo mismo, todas estaban unidas, pero cada quien tenía un territorio, como ahora las parroquias, las vicarías, las capillas. Y era a una generación de cristianos de segunda o tercera generación que ya no han tenido contacto con los acontecimientos pascuales y apostólicos. Recuerden que estamos en el año 90, 95, ya se murieron todos los apóstoles a excepción de San Juan. Ya Pedro ya se fue al cielo, Pablo también. Los grandes, la gente que podía dar testimonio de ellos. Por eso San Juan, cuando empieza el capítulo 1, veíamos que decía, lo que hemos visto y tocado y palpado con nuestras propias manos, lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Y ahora, ¿cómo convencer a estas generaciones futuras que somos nosotros de que Jesús es el Señor? De que Jesús es el que cura, el que sana, el que salva, el que libera. Pues entendiendo lo que es la fe.
La fe es creer lo que no vemos y esperar lo que no tenemos, siempre recordar eso. Y se da un alejamiento cronológico y la gente se va yendo de la iglesia. Por ejemplo, después de la pandemia, mucha gente mejor prefiere ver la misa por línea, pero esa no vale. A los enfermitos sí, a la gente que está en cama, pues sí. Pero nosotros nomás por flojera y que no vamos, no nos vale. O sea, nos vale nuestra religión, nuestra fe en Jesús. Y tienen que escuchar a los discípulos de los apóstoles. Acuérdense que discípulos de San Juan, Policarpo, ahorita es uno de los que recuerdo, a San Irineo, que estuvieron cerca de ellos. Y discípulos de San Pablo, que eran discípulos del Señor también, pues ahí tenemos a Tito, Timoteo, a Silas, a varios. Y ellos iban repitiendo sin cambiar el mensaje hacia los otros. En esta carta se debate un engaño que es difícil de reconstruir. A partir de los datos intentaremos de la que tiene la carta. Esto responde el error, pero no lo define. Hay un frente herético. ¿Qué es eso de herejía? Es, por ejemplo, yo decir que Jesús no está en la Eucaristía. Esa es una herejía, porque nosotros confesamos en el credo que Jesús padeció, murió y resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Y también acuérdense, esto ha provocado algunas salidas de la comunidad de personas que dicen, no, pues si no está ahí Jesús, ¿para qué tanto sacrificio? Los calificativos que definen a tales personajes anticristos, pseudoprofetas, apuntan hacia la herejía gnóstica. ¿Qué tipo de gnosis? Se trata de una gnosis doctrinal con consecuencias morales, que con que tú solo adores a Dios ya te salvaste. Y acuérdate que el Señor nos dice que muéstrame tu fe sin obras y yo como mis obras te demostraré mi fe, porque la fe sin obras está muerta. Hay algo que pasa en nuestra Santa Madre Iglesia que a veces la gente no nos damos cuenta. Ayer fui a una parroquia que se llama el Señor de los Milagros a misa. En la mañana no sonó mi alarma y pues estaba cansado y no me levanté y ya fui hasta las 6 de la tarde porque me fui a dar una clase. Y cuando fui a misa, me subí a proclamar la primera lectura. Y luego ya una señora muy bonito cantó el salmo. Y un muchacho se subió y leyó la carta de Timoteo, pero al final dice, palabra del Señor. Casi se me pararon los pelos de la cabeza y casi lo quería agarrar y decirle, así no se dice, esto es palabra de Dios. Pero ¿por qué pasa este tipo de cosas? Porque no tenemos nuestra sana doctrina en nuestra vida. No seguimos las cosas. Otra cosa que me fastidió mucho es que la monitora a la hora de la consagración y que el padre eleva el cáliz y la hostia ya consagradas, dice, Señor mío y Dios mío. Pero al pueblo que fueres, haz lo que vieres y pues ni modo, me aguanté. Pero se fijan cómo la doctrina de Cristo la vamos diluyendo, la doctrina de Cristo la vamos haciendo menos. Mande Norma, por favor. Profe, ahí donde dice usted que dice Señor mío y Dios mío, ¿cómo es lo correcto? Decirlo en silencio, Norma. Ah, pero sí, sí se dice esas palabras. Sí, las puedes decir, pero en silencio. Es un encuentro contigo y con Jesús, como el encuentro que tuvo Tomás, Santo Tomás, con el Señor Jesús ya resucitado. Ok, pensé que se decía otra cosa, por eso, porque yo lo digo, pero pues, quería corregir. Sí, pero Estaba. nomás, nada más no se dice en voz alta. Tú lo Ujú, dices desde tu corazón, cada uno de nosotros lo puede decir desde su corazón, gracias. para servirte, Norma.
Pues ustedes vean cómo la gente vamos destruyendo nuestra doctrina, ¿sale? Y San Juan en esta carta nos ha ido enseñando que tenemos que cuidar la sana doctrina. Ya en el capítulo 1, a San Juan nos decía lo que existía desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y han palpado nuestras manos es lo que les anunciamos la palabra de vida. Acuérdate, si tú no has tenido un encuentro personal con Jesús, donde nuestros ojos han visto al Señor Jesús, y no se trata de verlo físicamente, ¿sale? Para que no haya malos entendidos, que el profe Memo dijo, no. Se trata de un encuentro espiritual, ya sea en el Santísimo Sacramento, ya sea en un retiro a través de la palabra, ya sea a través de un problema que podamos tener, donde nosotros sentimos la presencia de Jesús. Ahí lo vemos con nuestros propios ojos y cuando tú y yo aprendemos a ver en la necesidad del otro a Jesús, ¿qué haría Jesús con estas personitas que en la calle viven? ¿Qué haría Jesús con estas personitas que no tienen medicamentos, que no tienen dónde vivir? ¿Qué haría Jesús? Pues de perdida lo que hacía Jesús es darles algo para que no se los olvide y mencionarles que si se arriman a Dios les va a ir bien en la vida. Dispárale un lonche, dispárale algo y háblale de Jesús. Pero si no, no podemos hablar de Jesús si no hemos tenido este encuentro personal con Él. ¿Y cómo es que palpamos a Jesús de Nazaret cada uno y cada uno de nosotros? Acuérdate, cuando tú acaricias a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, cuando le sonríes a los demás, estás palpando a Jesús. Y entonces ya podemos anunciar a Jesús, a ese Jesús que es bueno y bondadoso y misericordioso. A partir del capítulo 5, perdón, del versículo 5 del capítulo 1, San Juan nos lleva lo que es la luz y lo que es el pecado. Si tú vives con Jesús vas a evitar el pecado, pero si vives en el pecado, pues vas a evitar a Jesús. Todo lo contrario, ¿sale? ¿Y cómo se vive en la luz? En la luz de Dios se vive cuando tú y yo le abrimos el corazón a Jesús y le decimos, yo quiero servirte, yo quiero amarte, yo quiero andar contigo siempre. Como Pedro le dijo ayer al Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y San Juan, en este primer capítulo que nos habla sobre la luz y el pecado, dice que si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Por qué nos engañamos? Porque acuérdense que dice el libro de Proverbios, capítulo 24, que el hombre más justo peca 3 veces al día. ¿Sale? El hombre más justo peca 3 veces al día. Es algo difícil de creer, pero sí, cuando tú y yo entendemos que cuando nos reconocemos pecadores, yo por eso voy a misa. Yo antes pensaba que era bueno, fíjense. ¿Por qué pensaba que era bueno? Porque tenía 5 años comulgando todos los días sin dejar un solo día. Sale todos los días, gracias a Dios, desde que me hice ese propósito y Dios me lo ha permitido, todos los días comulgar. Aunque haya pecado, aunque haya hecho un pecado mortal, luego voy y me arreglo y pido perdón y vamos a comulgar. Y hace 5 años me creía bueno y perfecto. A los 10 años entendí de comulgar todos los días que los que vamos con Jesús somos los pecadores, los que necesitamos de Él. Antes yo decía, ¿por qué estos no vienen a misa? Refiriéndome a las personas que no se acercan a los sacramentos, a la misa dominical. Pues porque son buenos, así de simple, Guillermo. Y cuando empecé a ver así las cosas, a los 15 años de comulgar todos los días, empecé a ver que, pues yo fui el que crucifiqué al Señor. Por mi pecado se crucificó al Señor.
Y a los 20 años hoy reconozco que soy un pobre pecador necesitado de la salvación y que los que van a misa como yo es porque somos pecadores y necesitamos del amor de Dios. ¿Sale? Entonces, si decimos, dice la primera carta en el versículo 8, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos. Y San Juan, en el segundo capítulo de esta carta, nos da una receta para que no pequen. Y la receta es que vayamos con Jesús a su sacramento de la confesión, de la curación, porque Él se ofreció en sacrificio por mi pecado, para que seamos perdonados. Y no solo mi pecado, sino los de todo el mundo. Y que también tenemos que tener un verdadero conocimiento de Dios. ¿Cómo sé que si conozco a Dios? Pues que cumplo sus mandamientos. ¿Cuáles? Pues ya lo sabes, del 1 al 10, Éxodo 20 del 1 al 17. Y para llegar a este mandamiento del amor, que luego más adelante nos va a hablar San Juan, en esta carta primera, dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, ve qué buena receta nos da el Señor y el Señor a través de San Juan, igual que Pablo en la carta a los romanos, vence el mal a fuerza de bien. Y que si estamos de verdad en la luz, no vamos a odiar a nuestros hermanos, los vamos a tratar bien. Y ya nos decía San Pablo, Santiago en su segunda carta, en su carta, nada más tiene una carta, Santiago, dice, muéstrame tu fe sin obras y yo con mis obras te demostraré mi fe, porque la fe sin obras está muerta. Ahorita en la actualidad, muchas personas vivimos en tinieblas. ¿Por qué vivimos en tinieblas, queridas hermanas? Porque no nos ponemos a estudiar nuestra doctrina. ¿Sale? Nos vamos creyendo y vamos teniendo la fe del carbonero. Y luego nosotros que investigamos, que indagamos, que nos ha entrado esa cosquilla o esa emoción del Espíritu Santo de conocer bien al Señor Jesús y lo que les acabo de compartir, de que no se dice Señor mío y Dios mío en voz alta. Mucha gente puede decir, es que el señor cura me dijo que lo dijera. Pues sí, pero está mal el señor cura. Quiere echarle emoción a la Eucaristía y no se le echa emoción. ¿Por qué? Porque es el momento más solemne de la Eucaristía. Cuando el sacerdote levanta la hostia, cuando el sacerdote levanta el cáliz, es el momento sublime. En ese momento está saliendo Jesús de la tumba resucitado. ¿Sale? Imagínate nomás. No ocupamos decirle nada, agradecerle, Señor mío, Dios mío, pero en silencio. Pero si yo les digo a personas, como si le hubiera dicho, me dieron ganas de decirle a la monitora, porque fue mi alumna, y le iba a decir, ya se te olvidó el canon bíblico, ya se te olvidó, pero dije, no, tranquilo. Ya nomás dije, a la tierra que fueres, a lo que vieres, cuando venga, pues yo me sigo quedando calladito y pues hay que todos proclamen, Señor mío y Dios mío. Algún día vendrá un sacerdote que les enseñe cómo se deben de hacer las cosas bien. ¿Sale? San Juan en el segundo capítulo ya nos dio la receta para no pecar. Y el viernes que veíamos el tercer capítulo de esta carta de San Juan, veíamos jueves y viernes cómo es vivir como hijos de Dios. ¿Sale? Vivir como hijos de Dios es vivir como Jesús. Y del versículo 10 al versículo 17, San Juan nos empieza a hablar del mandamiento del amor. Ese mandamiento que es nuevo y que lo hemos dejado olvidado en nuestra vida. ¿Por qué? Porque pensamos que cuando nosotros ayudamos a alguien, estamos perdiendo y es todo lo contrario.
Cuando tú ayudas a alguien, el Señor te lo regresa al 100 por 1. Fíjense, ya tengo todo, gracias a Dios, ya no nos falta el vuelo para irme a la pontificia del 4 al 8 de agosto. Uy, bendito sea Dios. ¿Dale? Cómo Dios es bueno, cómo Dios es bondadoso, cómo Dios es misericordioso. Yo se acercaban las fechas porque hoy se terminaba para inscribirme, no sé, el tiempo para inscribirme. Y miren, bendito sea Dios. Ya nomás me falta llegar o que el Señor me mande a un angelito que me lleve por el cielo o ya Él dirá cómo nos vamos. Pero se fijan cómo cuando el ser humano intenta vivir el mandamiento del amor siempre sale uno ganando. Porque acuérdense, el que por otro pide por sí aboga. Vamos a ir a la primera lectura de hoy, que es primera de Juan 3 del 11 al 18. ¿Quién gusta leerlo, por favor? Porque no está Cristi. Yo, Aquí profe. estoy. Ah, ah, ¿Sí estás, adelante, Cristi? Cristi. Sí, aquí estoy. Buenas Oh, tardes. perdón, yo no te había visto. Buenas tardes a todas. Gracias. Perdón. Adelante, Cristi. Es primera de Juan 3. Del 11 al 18. Y gracias, Cristi. Por nada. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Pues este es el mensaje que oísteis desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que al ser del maligno mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas, mientras que eran justas las obras de su hermano. No os extrañéis, hermanos, que si el mundo os aborrece, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque hermanos, porque amamos a los hermanos, quien no ama está instalado en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino posee vida eterna en sí mismo. En una cosa hemos conocido que es el amor, en que Él dio su vida por nosotros. Así que también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Si alguno posee bienes materiales, ve que su hermano está necesitado y le cierra sus entrañas, ¿cómo puede resistir en él el amor de Dios? Hijos míos, no amemos de palabras, perdón. No amemos de palabra solo con la boca, sino con obra y según la verdad, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Cristi. Está muy claro, ¿verdad? El mandamiento del amor. Está muy claro qué es lo que nos identifica como amigos de Jesús. Espero en Dios que a ustedes todos los días les digan, tú eres cristiana, tú sigues a Jesús, porque la gente va viendo lo que haces en tu colonia, en tu comunidad, en tu familia. ¿Sale? No, el último versículo que nos compartía Cristi es, hijitos, no amemos solo de palabras, sino con obritas. Y a veces nuestro mundo está tan feo porque hemos diluido el evangelio, le hemos quitado poder al evangelio. ¿Cómo le quitamos el poder al evangelio? Pues cuando no ayudamos nosotros los cristianos a los demás, cuando nosotros vivimos igual que toda la bola vive, puro para acá y nada para allá. Es que voy a asegurar mi futuro, es que voy a asegurar mis vacaciones, es que voy a asegurar esto. El Padre del cielo ya sabe lo que cada uno y cada una de nosotros necesita. Y lo que necesita el Padre Celestial, que es mi Padre, que es su Padre de ustedes, es que amemos a los demás.
No sé si se han dado cuenta, el otro día escuché al padre Roberto Ripolis que decía, ay, estoy triste porque en nuestra iglesia no celebramos un día para el Padre. Porque sí, celebramos a Jesús, al Espíritu Santo en Pentecostés, a Jesús lo celebramos en toda la Pascua, 50 días y todos los domingos y todos los días celebramos a Jesús. Pero así que haya una fiesta del Padre eterno, no hay. Y cuando tú y yo nos encontremos de verdad con este Padre amoroso, que nos quiere, que siempre está ahí al pendiente de nosotros, vas a ver cómo va a cambiar nuestra perspectiva de vida. Yo tengo mucho tiempo rezando, como les digo, 5 minutos con mi papá Dios. Y ha cambiado mi forma de sentirlo, de palparlo. Si tú y yo no nos sentimos hijos del Padre, como Jesús se sentía, se sabía hijo del Padre, va a estar difícil que tú y yo queramos vivir diferente a como vive el mundo. Porque el mundo vive todo lo contrario a Cristo. ¿Sale? Aunque vayamos a veces a escuelas que se dicen cristianas o que vayamos hacia grupos cristianos, católicos, pues, para todos nosotros, siempre hay cosas que son antievangélicas. Y por eso San Juan nos dice, a ver, o somos o no somos. ¿Vives el mandamiento del amor? Pues a veces no es suficiente. Es todos los días. Ay, profe Memo, ¿cómo voy a compartir mi pan todos los días? Sí, fíjate, vas a compartir tu pan y vas a estar bien línea, ¿sale? Vas a estar delgadito, bien. Bueno, vamos a ir ahora con Rebeca, por favor, Rebeca. Juan 3:31 al 35, por favor. Sí, cómo no, con mucho gusto. Buenas tardes. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo del 31 al 35. La despedida. Cuando salió, dice Jesús, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y lo glorificará pronto. Hijos míos, ya poco tiempo voy a estar con vosotros. Vosotros me buscaréis. Y lo mismo que les dije a los judíos, que ando a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Os digo también ahora a vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. En este conocerán todos que sois discípulos míos, y si os tenéis amor los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Rebeca. Nada. ¿Cómo se llega a cumplir este mandamiento del amor? Cuando nosotros intentamos vivir los 10 mandamientos todos los días. Esos 10 mandamientos que ustedes y yo tenemos de práctica todos los días en la mañana: amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, honrar a tu padre y madre, a no matar, ¿sale? Todos los mandamientos, y entonces podemos llegar a ese mandamiento del amor. Pero si tú y yo nos escapamos a alguno de esos 10 mandamientos, vamos, vamos a hacer llamaradas de petate en el mandamiento del amor. Vamos a ir ahora a la siguiente lectura, gracias Rebeca, que es Primera de Pedro 2 del 18 al 25, por favor. ¿Yo, maestro, o no? Sí, la señora Celia, por favor. Celia o Ofelia, ya no supe, maestro. Perdón, ¿Mande? buenas tardes. Ya no supe quién se la puso, si decía Jorge Macías. Adelante, Ofe. ¿Sí? Sí, es. Hola, señor, que tu sierva escucha. Si el Pero, mundo lo... pero la tuya es la de
Juan 15, 18 al 25. Sí. Adelante, por favor. Si el mundo los odia, sepan que antes me odio a mí. No sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los escogí del medio del mundo, y por eso el mundo los odia. Asegúrense de lo que les dije. El servidor no es más que su patrón. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. ¿Acaso acogieron mi enseñanza? ¿Cómo pues acogerían la de ustedes? Les hará todo esto por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora su pecado no tiene disculpa. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho en medio de ellos obras que nadie hizo jamás, no serían culpables de pecado. Pero las he visto, las han odiado a mí y a mi Padre. Así se cumple la palabra que se puede leer en su ley. Me odiaron sin causa alguna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Ofe, y perdón ahí, le dicté y en lugar de ponerme Jorge, me puso, perdón, en lugar de decirme Ofe, dijo Jorge. Gracias. Nada, maestra. Ahora, acuérdense, estamos viendo esta carta encíclica que nos manda San Juan como líder de la iglesia para que lleguemos al mandamiento del amor. Acuérdense que ustedes y yo siempre vamos en sentido contrario de la vida. ¿Sale? El mundo nos invita a acumular cosas y Jesús nos invita a acumular amor, bendición, perdón, servicio al otro. Y cuando tú y yo acumulamos bienes, vamos haciendo así como unos baches donde mucha gente va cayendo porque todo lo que yo tengo de más a alguien le hace falta. ¿Sale? Todo lo que yo tengo de más a alguien le hace falta siempre, ya sea mi misma familia, ya sea alguna persona de fuera de mi casa. Y por eso nuestro mundo está como está, porque vivimos como una cosa de un pueblito, tú lo tuyo y yo lo mío. Pero tú y yo cuando empezamos a vivir el mandamiento del amor vamos en sentido contrario completamente de los demás. Entonces, pidámosle al Señor todos los días, al Padre del cielo, que nos dé esa gracia de amar como Él nos ama y que todos los días experimentemos ese amor, que cuando tú y yo abramos los ojos digamos, bendito seas Padre, Señor del cielo y de la tierra, te agradezco con todo mi corazón, Padre, que me hayas dejado despertar de esta muerte chiquita que viví al dormir 3, 4, 6, 8, 10 horas, las horas que cada quien duerme, y que de verdad abran sus ojos y que le agradezcan al Padre. Y entonces vamos a aprender a amar como Él nos ama. Porque yo me pongo a hacer cuentas y digo, no, pues, ¿con qué le pago este día que me está regalando? ¿Con qué le pago que Dante nomás sepa decir apu, apu, apu? Vamos a ir ahora, por favor. Señora Celia, ¿puede leer? Sí, maestro. Es Primera de Pedro 2 del 18 al 25, señora Celia, por favor. Sí. Gracias. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará su alabanza. Hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora.
Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es que descubrimos que no todos son de los nuestros, pero ustedes tienen esa unción que viene del Santo, por lo que todos tienen ya conocimiento. Les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen y porque la mentira no puede salir de la verdad. ¿Y quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es Cristo? Ese es el mentiroso, el que niega a la vez al Padre y al Hijo. Pues el que niega al Hijo ya no tiene el Padre, y el que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si permanecen en ustedes lo que oyeron desde el comienzo, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él mismo prometió y que la vida es que la vida ete- Esta es la promesa que Él mismo prometió y que la vida eterna. ¿Hasta ahí, maestro? Sí, gracias, señora Celia. Palabra de Dios. Te Nos alabamos, estamos Señor. despidiendo. Gracias, señora Celia. Va a servirle, maestro. A veces, les digo, a veces uno cae en las trampas del enemigo, los mismos cristianos. Trampas que el enemigo nos pone es que creernos buenos. Trampas que nos pone el enemigo es que nos invita a no formarnos. O sea, no formarnos en la fila, sino formarnos así como Dante que trae su papelito y está escribiendo, está trabajando. Miren, por eso les está enseñando la pluma y lo que está escribiendo. ¿Se fijan? O sea, todos los días hay que estudiar, aprender. Y entonces vamos teniendo una fe sólida y verdadera. Vamos a ir ahora, por favor, con la siguiente lectura que le toca a Norma Bañuelos, Hebreos 11 del 1 al 7. Norma, ¿puedes leer, por favor? Está apagado tu micrófono, Norma Bañuelos. Sí, profe. Gracias. Pero abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. La fe en la esperanza. La fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Por ella, nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación. Por la fe comprendemos que el mundo fue formado por la palabra de Dios, lo visible a partir de lo invisible. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Por ella lo declararon justo y Dios aprobó sus dones. Por ella, aunque muerto, sigue hablando. Por la fe, Enoc fue trasladado sin pasar por la muerte, y no lo encontraron porque Dios se lo había llevado, y recibió testimonio que antes de su traslado había agradado a Dios. Sin fe es imposible agradarle. Quien se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Por la fe recibió Noé aviso de lo que aún no se veía, y cauteloso construyó un arca para que se salvase su familia. La fe de Noé condenó al mundo y él alcanzó la justicia que da la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Norma. Una pregunta para, no sé quién guste compartirla, contestarla. Ah, ¿no han creído alguna vez en la trampa de querer vivir como el mundo nos dice? Acuérdate, el mundo nos dice que lo más importante eres tú, que tú eres único, irrepetible y que tú tienes que vivir cómodamente, felizmente y que los demás no son tu problema. Otra forma que nos invita al mundo a vivir y el demonio es acumular bienes, acumular cosas que luego nomás nos van estorbando y por eso no crecemos espiritualmente. ¿Qué tenemos que dejar?
para que lleguemos a este mandamiento del amor? ¿Cuáles son nuestros apegos que no nos dejan crecer espiritualmente para decirle a las personas, en nombre del Señor Jesús, queda sanas, queda sano? En nombre del Señor Jesús, ya no tengas mortificaciones y preocupaciones. En el nombre del Señor Jesús, trata bien a todo mundo. ¿No han caído así en las trampas? Yo he caído muchas veces en la trampa. Llegó un momento en mi formación que yo pensaba que yo sabía más que el señor cura, fíjense. En la parroquia del Señor de los Milagros, les cuento esto, ¿sale? Esto ya pasó hace muchos años, 20, 21 años atrás. El padre Carlos tenía un problema de salud, Carlos Mandujano Sevilla, y se ausentaba mucho de su parroquia. Y yo ya estudiaba la palabra y era un enjundioso en la palabra y tenía ahí la asamblea y todo. Y a veces no encontraban padres para que lo cubrieran en las mañanas y él me decía, tú. Y pues yo daba homilía, daba todo, menos consagración, o sea, las cosas que yo no podía hacer nada más, no. Se llamaba en aquella época la paraliturgia, la celebración de la palabra, hoy se llama. Y yo me empecé a inflar, 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 a creerme mucho. Y el colmo llegó cuando un día que, acuérdense, yo todos los días voy a misa y estaba parado ahí para entrar con el señor cura porque yo era su acólito y yo daba la comunión aparte, yo le ayudaba a dar la comunión y estábamos así para entrar en la entrada principal y se arriman dos viejitas y le dicen, padre, ya no se preocupe, usted siga descansando para que se mejore bien, ya tenemos a Memo, él viera qué bonito nos da la celebración. Wow, imagínate. Yo que siempre había querido ser más grande que todos. Yo que siempre había querido ser el primero en todo, porque siempre desde niño fui el último en las competencias de fútbol, de aquello. Hasta cuando empecé en mi adolescencia, que ya me empecé a cuidar yo solo y a comer bien y todo, empecé a jugar fútbol y básquetbol y todo. Pero de niño no, de niño mi mamá y papá me cuidaban mucho, gracias a Dios. ¿Se fijan cómo el demonio es muy astuto? Y caí en esa trampa. Ahorita yo ya debería de andar por todo el mundo predicando la palabra del Señor, con este regalo que el Señor me dio, que no es mío, que es de Él, que me lo prestó para que les muestre a este Dios del amor. ¿Nunca han caído en la trampa de querer vivir como el mundo nos dice? Lupita, Irma, señora Imelda, Ofelia, Norma, Rebeca, Cristi, Rosario, Marisol, Margarita, señora Aida, Ángela, Miriam, señora Celia, Lilia Vázquez. ¿No han caído en esas trampas? Y son trampas que el demonio nos va poniendo sutilmente. Fíjense cómo sutilmente todo eso me hizo. Y luego imagínense que iba y formaba religiosas. ¿Sale? Y que las madres superiores se me cuadraban, a lo de Biblia se me cuadraban así. Y les estoy hablando de hace 10 años, atrás 15 más o menos. Y todos se me cuadraban, ¿sale? El profe Memo. ¿Quién le llega al profe Memo para enseñarnos cómo a discernir, cómo vivir la palabra, cómo ponerla en práctica? Y pues mira, el Señor me tuvo que quitar todo eso que construí sobre arena, porque lo construí sobre mí mismo, no sobre el Señor, no sobre la piedra preciosa, perdón, la perla preciosa, no sobre la roca firme. Entonces, ¿no han caído en esas trampas? Es muy fácil caer en la trampa del enemigo, ¿sale? Vamos a ver ahora, por favor.
Y no te preocupes tú, Ofe. Vamos a ir a Deuteronomio 15 del 7 al 11 con Margarita, por favor. Si hay algún pobre entre los tuyos, en alguno de las ciudades de esa tierra que el Señor tu Dios te va a dar, no endurecerás tu corazón ni cerrarás la mano a ese hermano pobre, sino que le abrirás tu mano y le prestarás todo lo que necesite. Que no te venga este mal pensamiento. Ya está cercano el año séptimo, el año del perdón de las deudas. Y en consecuencia pongas mala cara. Pongas mala cara a tu hermano pobre y no le des nada, pues podría clamar al Señor contra ti y te haría reo de pecado. Préstale de buen grado y así el Señor tu Dios bendecirá todas tus obras y todos tus trabajos. Nunca faltarán pobres en el país, por eso te ordeno, sé generoso con tus hermanos, con el necesitado y con el pobre de tu país. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Margarita. Amén. ¿Se acuerdan que Jesús usa esas mismas palabras que ahorita dijiste, Margarita? Pobre siempre habrá. Cuando le puso a la mujer el perfume muy caro que dijo Judas, uy, lo hubiéramos vendido por 300 denarios para dárselo a los pobres. Y Jesús le dice, pobres siempre tendrán. Algo muy importante en nuestra vida es saber a qué venimos. ¿Sale? Venimos a ayudar, venimos a servir, venimos a tener paciencia. Si hace 3 años yo estaría dando mi clase y estuviera así como está inquieto ahorita Dante e Ismael, ya me hubiera levantado y los hubiera ido a encerrar allá en otra recámara. Pero son niños, ¿sale? Son niños, son mis nietos, son el regalo, aparte de mi esposa y de mis hijos, que más grande que Dios me ha dado. Entonces, ¿se fijan cómo uno puede ir cambiando? ¿Cómo puede ir uno pidiéndole al Señor que nos dé comprensión, entendimiento, fortaleza, para no vivir como el mundo nos dice? Ah, un- una, un- un- en una comunidad me hicieron un gran regalo. Me hicieron un gran regalo y me decían que me fuera a la playa. Pero pues nomás iba a ir yo y a lo mejor la güerita. Pero yo quiero llevarme a toda mi flota. Y espero en Dios que antes del próximo 25 de junio me los pueda llevar a todos y estar 2, 3 días allá así para allá. Estar con todos estos muchachitos hermosos que Dios nos ha dado a la güera y a mí. Entonces pidamos a Dios que no caigamos en las trampas del mundo, que no caigamos y que vivamos como auténticos y verdaderos cristianos. Vamos a ir a Mateo 5:21 al 22 para terminar esto del mandamiento del amor que empezamos con Cristi. Rosario, ¿nos puedes ayudar? Mateo 5:21 al 22. Sí, profe. Gracias. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados. No matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Si lo ha tratado de
de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto también es un mandamiento del Señor. ¿Sale, Rosario? ¿Sale? Es un mandamiento en el cual cada uno de nosotros necesitamos algo muy importante. Entender para qué estoy vivo. Entender que hoy puede ser mi último día. Y cuando tú y yo empecemos a pensar si es el último día de nuestras vidas hoy, ¿qué caso tiene acumular dinero? ¿Qué caso tiene acumular bienes? Y vas a ver que vas a vivir libre como Jalisco. Vas a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Y no vas a andar pensando si sales a la calle, ay, a ver si no me roban mi carro, ay, a ver si no me roban la cartera, ay, a ver si no me roban mi celular de 20,000 pesos. No sé cuánto cuesten los celulares esos de marcas nuevas, pero me imagino que por ahí, que son que $1,000, ¿sale? Entonces, pidamos a Dios que nos dé esa gracia de descubrir para qué Dios nos quiere hoy. Vamos a terminar con Primera de Juan, Cristi, por favor. Puedes de vuelta abrir Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 19 hasta que se acaba el capítulo 3, Cristi, por favor, que según yo es el 25, el 24. A ver, aquí estoy, es capítulo 3. Ajá, versículos 19 al 24, por favor, Cristi. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. En esto sabemos que somos la verdad y tendremos nuestra conciencia tranquila en él, aunque nuestra conciencia nos condene, pues Dios, que lo sabe todo, está por encima de nuestra conciencia. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos confianza total en Dios y obtendremos en él toda la que le pidamos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que él le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros según el mandamiento que Dios nos dio. Quien guarde sus mandamientos mora en Dios y Dios en él. Y en esto conocemos que mora en nosotros, en que nos ha dado el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Cristi. Por nada. Acuérdense, en eso conocemos que somos de Dios, que amamos, que ayudamos, que estamos al pendiente de los demás, que dejamos pensar en nuestras necesidades. Ayer yo les decía a los jóvenes crijonupas que ojalá no se vean los ombligos todos los días, que levanten su vista hacia adelante de ellos. Y también es lo que trato de hacer. No qué necesito, qué ocupo, en qué puedo ayudar, en qué puedo servir. Y entonces cuando tú y yo vivamos así, ¿qué puedo ayudar, qué puedo servir? Todo lo demás llega por añadidura. ¿Sale? Todo lo demás llega por añadidura. Y entonces el Señor, que es nuestro Dios, vas a ver cómo nos va a socorrer a todos y a todas. Vas a ver que vamos a empezar a hacer esa civilización del amor. Para terminar, les hacía una pregunta. ¿Nunca han caído en esas trampas que nos pone el demonio? De decir, tú lo necesitas, tú lo ocupas y los demás hay que se las averigüen como puedan. ¿Por qué el ser humano vivimos así? Porque nos van guiando ciegos que guían otros ciegos. Y tarde que temprano los dos caemos en el pozo.
Para eso tenemos que seguir al que es la luz del mundo, que es Cristo nuestro Señor. Y Él siempre nos está exigiendo. Ayer, ¿se acuerdan? Ayer les preguntó una pregunta clarísima. A ver, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Empieza a hacer la encuesta el Señor. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? La segunda pregunta de la encuesta. Y unos dijeron que era Juan, otros que Jeremías, otro que Elías, otro que alguno de los profetas, pero no caían en bola, no daban con bola en la respuesta adecuada porque no se habían dejado amar por el Padre. Solamente el que se deja amar por el Padre sabe reconocer quién es Jesús de Nazaret, mi Dios, mi Señor y mi todo, como le dijo Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi papá que está en los cielos. ¿Se fijan? Si tú y yo no conocemos quién es el Padre, va a ser difícil que conozcamos quién es Jesús y va a ser difícil que vivamos el mandamiento del amor y más cuando nosotros vivimos escuchando a tantas doctrinas que nos venden allá afuera, que esto, que aquello, que aquello. Con el estudio de la Biblia tenemos para tomar buenas decisiones en nuestra vida. Margarita, ¿puedes hacer la oración final, por favor, Margarita? ¿Nos ayudas? ¿Puedes? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros. Esta tarde, Padre del amor, te pido por Margarita, por don Porfirio, por su hijo Álvaro, por su nuera. Te pido por Lupita Pinzón, sus hijos, su hija y todos sus nietos. Padre Santo, también te pido por Irma Nieves, por sus necesidades, por las de su hijo que ha estado en hospitales y haciéndose análisis para que esté bien ella y su esposo y toda su familia. Te pido por la señora Imelda, por sus hijas Claudia, Miriam, Eli, por Edgar, por Jorge y por Alberto o Adalberto. Te pido también, Padre, por Cristi, por Alejandra. Te pido también por su mamá de Cristi. Te pido, Padre, por Rebeca, nuestra amiga Rebeca, por don Humberto, su esposo, por su hija y por su yerno. Te pido, Padre, por Norma Bañuelos. Te pido, Padre, para que Omar y ella estén muy bien, su hijo Omar siga creciendo y que siga estudiando. Y te pido por Job, porque estás criando a Job para que dé testimonio de la verdad cuando ella esté grande. Y a través de todas estas clases que ella está al pendiente, a veces escuchando, Padre, tienes una futura discípula que va a predicar el Evangelio. Te pido por Ofe Macías, por su sobrino, por su esposo, por sus hijos. Bendícela y guárdala en tu amor. Te pido por Rosario Almaraz también, Padre del amor. Bendícela y ayúdala a ella y a su esposo y a todos sus hijos y sus hijas. Te pido también, Padre, por su hermano de Rosario, que estaba enfermo. Esperemos que vaya mejor con su tratamiento. Te pido, Padre, por Marisol, por su esposo Samuel, por su hijo Jesús, por su hijo Marcos, por su hija Angie. Bendícelos en tu amor. Te pido por la señora Aida, por su esposo, por su enfermedad de la señora Aida. Bendícela, Padre, y ayúdala a tener control. Te pido por Lilia Vázquez, por su hijo o su hija, por su esposo, para que la sigas ayudando en sus necesidades. Te pido por la señora Celia, por su esposo José Luis, por sus hijos, por sus necesidades, por su hija, por su hermana que está enferma, Nati. Bendícelos a todos, Padre, y ayuda a Miriam también, Padre, y a su esposo Ramón. Ayuda a su hijo Isaac, a Andrés, a Dani, a Edna, su hija. Ayúdalas en tu amor
Y te pido por Ángela, de allá de Arequipa, del Perú, y por ese precioso hijo que nos compartió y nos enseñó la vez pasada, que tiene nombre de Ángel. Bendícenos a todos, Padre, y guárdanos en tu amor, cúbrenos con tu sangre preciosa y ayúdanos a ser auténticos discípulos y misioneros de tu Hijo Jesús, por la gloria del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, En la vida y en la muerte, Ampáranos, Gran Señora. Gran Señor. que pasen muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas Gracias. Gracias, Buenas maestro. Cuando yo estaba en oración, yo estaba pidiendo por ustedes, su familia, por todos. Muchas Hasta gracias. mañana, Dios Estamos orando mediante. unos por otros. Gracias, Bye. gracias, Gracias. profe Guillermo. Gracias. 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 Ángela, Ana, gracias. Gracias. Muchas Buenas gracias, tardes. profe. Gracias, Gracias. maestro. Gracias a ustedes. Dios los Nosotros bendiga. también oramos por usted, le pedimos al Señor por usted, porque Ay, ya compré ese vuelo para irse. ahí Ah, está. Gracias. que Dios lo bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye, Lupita Pinzón. Gracias, Irma. Gracias, Norma. Hasta luego. Gracias. Bye. Dios les bendiga. Buenas tardes.